Moisés nunca existió e Israel nunca fue esclavo de Egipto. Todos conocemos o hemos escuchado al menos una vez la historia del éxodo de Moisés, el hombre ante quien Dios se presenta para que sea el encargado de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del imperio egipcio. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto jamás ocurrió? ¿Qué pasaría si te dijera que Moisés jamás existió y que Egipto nunca tuvo tantos esclavos como se nos ha hecho creer en la Biblia? Y si bien no nos centraremos en la existencia de Moisés, sino nos centraremos en cómo Israel jamás fue esclavo de Egipto. Y esto sería grave, pues el fundamento con el que más se defiende la construcción de pirámides y templos enormes en Egipto, aparte de esas personas que dicen que fueron construidas por seres de otro planeta, es que las pirámides, las ciudades y los templos de Egipto fueron construidas por esclavos, y a la fecha esto es lo que la gente más toma por verdad, y es lo que realmente cree, que Egipto estaba plagado de esclavos, cuando esto nunca fue así. Pero ¿qué pruebas tengo de esto? Aparte de los notables errores temporales en la Biblia, como en Éxodo 1:11, donde se nos narra cómo los israelitas estarían trabajando como esclavos en la construcción de la ciudad de Pi Ramsés, allá por el año 1500, cuando hoy, gracias a la arqueología, sabemos que esta ciudad no existe cuando el Éxodo lo indica, sino que esta ciudad se levantó históricamente 200 años después, en el reinado del faraón Ramsés II, siendo que la construcción de dicha ciudad históricamente, realmente como ocurrió en el 1279 y 1213 a.C. Es hoy, gracias a la arqueología, específicamente al descubrimiento de la ciudad egipcia Deir el Medina, que se encontraron inscripciones y textos que nos hablan a detalle de lo que realmente era la vida laboral en Egipto. Este texto es importantísimo a nivel arqueológico, pues nos habla de las condiciones reales que tenían los obreros, constructores, artesanos y hasta los esclavos egipcios, en los cuales nos dice cómo se había que firmar un contrato antes de empezar cualquier tipo de obra, trabajo, servicio, así como el cómo se ajustaba la duración del trabajo y de los salarios, cómo solo tenían permitido trabajar 8 horas diarias, comenzando cuando sale el sol, y cómo el periodo laboral solamente duraba 10 días. Cómo los egipcios incluso les proporcionaban casas a estas personas mientras hacían su jornada laboral, así como incluso tenían permisos para faltar al trabajo, ya fuera por enfermedad, un cumpleaños, incluso si uno de sus animales estaba enfermo, demostrando que incluso los rehenes egipcios tenían prestaciones. En la actualidad hay empresas y jefes que demandan más de 8 horas, no dan contratos a sus empleados, pero los egipcios con estas antiguas normas de trabajo son acusados de esclavizantes y perversos. Miren qué tan pervertida está la historia, que pensamos que es en Egipto donde es la cuna de esclavitud, cuando la implementación de esclavos como una forma económica es en Roma y no en Egipto. Es gracias a estos datos de igual forma que sabemos que en Egipto hubo un máximo de 5% de población que era esclava, y para colmo, ninguno era semita. Este dato es significativo, pues esta cantidad de gente no era suficiente para construir ciudades o templos como tantos afirman, siendo que este pequeñísimo 5% de empleados o esclavos eran realmente prisioneros de guerra o personas que trabajaban en Egipto de esta forma porque tenían deudas que no podían pagar y debían recurrir a esta forma de trabajo, siendo que al momento de pagar sus deudas eran libres de irse, al igual que todo trabajador al cumplir su contrato. Pero todos estos nunca fueron esclavos sin descanso o personas a quienes explotaban hasta el cansancio, ya que estos se regían siguiendo las reglas laborales establecidas por Egipto. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Que aparte de que los trabajadores que hicieron las ciudades que vemos, los grandes templos, no eran esclavos, eran trabajadores normales, pero sobre todo y evidentemente que con esta arqueología podemos ver como algo como que más de 600.000 esclavos israelitas estuvieran presentes en Egipto, trabajando sin descanso y en condiciones inhumanas, como lo menciona la Biblia en Éxodo. Jamás ocurrió. Así como la construcción de ciudades egipcias por unos israelitas 200 años antes de que fueran históricamente construidas, y no en el periodo bíblico. Atrévete a cuestionarte, atrévete a buscar, indagar en lo que creías que era cierto. Esto fue Solve et Coagula.